Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso. He entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también,
para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. No anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobrevivificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Bienvenidos, dioses. ¿Cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Los que disfrutamos la herencia. El Ministerio Internacional de la Transformación está tomando un nuevo impulso. ¿Se recuerda cuando Jesucristo hombre decía que el avión estaba levantando la nariz, verdad? ¿Se recuerda? Pues este es el tiempo ya, porque la iglesia está fundamentada, la iglesia está cimentada, la iglesia está sobreedificando ya. Entonces, de llevar este conocimiento al mundo. Y usted tal vez se ríe y dice, pero son poquitos. No, es que aquí no es lo que se ve, sino es lo que no se ve. Aquí usted no sabe, decía Jesucristo, hombre, usted no sabe cuántos están viéndonos por el internet, ¿verdad? Entonces, pero el mundo va a conocer, que va a venir, no sé, pero eso lo sabe el Dios vivo, pero va a conocer
los misterios, porque es el último tiempo, donde Dios está dando el conocimiento y el entendimiento principalmente, porque el conocimiento lo pueden oír, pero el entendimiento, de hecho lo van a oír en todo lugar, pero los que entiendan no van a ser todos. ¿Quiénes van a ser? Pues los que Dios les dé el entendimiento para comprender estos misterios. Así es de que hoy tenemos una sorpresita, tenemos una cápsula ya, porque vamos a comenzar a introducir conocimiento pequeño. ¿Por qué? Porque a veces las personas no están acostumbradas a oír una predicación. Me refiero a los que no conocen, ¿verdad? Entonces, pero esas cápsulas van a llegar y van a poner a pensar a la gente qué es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Al cambiar nuestra manera de pensar, cambia nuestra forma de vivir también. Entonces, en pequeñas cápsulas vamos a comenzar a llegar a todo lugar. Así es que esa es una de las formas. No le digo que es solo la única, sino que vamos a empezar. Ahorita estamos empezando ya a sacar de las paredes la iglesia, el conocimiento, el entendimiento, ¿verdad? Así es que vamos a avanzar. Alvarito, porfa. Es para mí un privilegio saludarles en nombre del Ministerio Internacional de la Transformación. El Ministerio Internacional de la Transformación tiene como misión enseñar el Evangelio del Espíritu, el Evangelio que nunca antes se había escuchado sobre la faz de la tierra. ¿Sabían ustedes que el misterio más grande que registra la Biblia está en las 14 epístolas que predicó, enseñó como fundamento el apóstol Pablo? El misterio más grande, que es el misterio de la transformación, es lo que registra Colosenses 2:11, y dice así: vosotros también en él fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo es cuando Cristo termina su labor, cuando se despoja del cuerpo de muerte y da paso así al conocimiento del Espíritu. Es lo que se conoce como una metamorfosis, así como el gusano termina de ser gusano para ser una mariposa, así como la serpiente también muda su piel y deja la que no va a usar nunca más y camina con una nueva. Ese es el misterio de la transformación, pasar de muerte a vida, pasar de un conocimiento doctrinal carnal a un conocimiento espiritual, doctrinal de la misma manera. Así pues, es como se conoce la transformación. Lo corrupto se viste de incorrupción, lo mortal se viste de inmortalidad, y es este el conocimiento que nosotros le presentamos. Así que entramos a otra gloria. Eso ya, porque una cápsula es fácil que la oigan o no, pero deja una enseñanza espectacular, porque no ve que la mente tiene esa capacidad para absorber, y Dios tocando esa mente, inmediatamente la gente va a comenzar a comprender muchas cosas. Así es que hoy comenzamos con esa gloria, ¿verdad? Pero hoy vamos a pasar entonces a lo que nos toca hoy, y tenemos hoy un clip que es bien importante. Casi no habla Jesucristo hombre, sino que tomamos dos citas que él está citando en ese momento, pero que él no habla mucho, sino lo importante es comprender las citas. Y recuerde que lo que Jesucristo hombre está diciendo ahora ya no es para aquel tiempo. Por eso es que nosotros ya no estamos buscando lo de aquel tiempo, nosotros estamos buscando lo que él dijo para este tiempo. Eso es lo que nos interesa de la predicación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquello terminó, aquello nos llevaba a muerte. ¿Por qué? Porque tenía que morir y darle paso ¿a qué? A la resurrección. Para que algo resucite tiene que haber ¿qué? Muerto.
Entonces una doctrina nos mató y una doctrina que nos resucitó. Porque usted tiene que entender, y esto ya lo vamos a ir viendo, que el eterno problema de las personas es verlo todo en carne. Lo que aquí se habla de la vida del Espíritu, las personas lo quieren ver ¿en qué? En carne. Y entonces ahí es donde se meten a problemas. Eso fue un ejemplo nada más. Pero nosotros tenemos que ver las cosas como espirituales. Porque eso somos, espíritus justos hechos perfectos. Así es que vamos a avanzar y vamos a ver el clip. Alvarito, por favor. Dice, vamos a ver primera carta a los Corintios 15:54. En inglés dice, he had swallowed up death forever. Swallow up death forever. Se tragó la muerte para siempre. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Fíjate, dice cuando se haya vestido, porque está desnuda actualmente. Pero el apóstol dice eso en primera carta a los Corintios y en su segunda carta vuelve y lo menciona. Mira lo que dice ahora segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 10. Llevando en el cuerpo, en el tabernáculo nuestro, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. A veces uno lee eso y uno se pregunta, ¿cómo yo puedo llevar la muerte de Jesús por todas partes? Pues mire, nosotros sufrimos mucha persecución por llevar esa muerte, porque no es llevarla como hace el religioso que se tira una cruz encima, es explicar lo que eso significa. Cada vez que tú dices no hay pecado, ahí estás llevando la muerte de Jesús. Cada vez que tú dices el diablo quedó destruido, ahí estás llevando la muerte de Jesús. Cada vez que tú dices no es Dios te bendiga, es bendecido, estás llevando la muerte de Jesús. Porque la muerte fue lo que trajo esa bendición. Cada vez que tú te paras firme en el pacto y honra lo que está escrito conforme al apóstol Pablo, tú estás llevando la muerte de Jesús. Fíjese qué importante entonces lo que está diciendo Jesucristo hombre ahí. Eso es la transformación. Es lo que estaba hablando César cuando estaba explicando el clip. Eso es la transformación. Cuando esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Quiere decir que estábamos desnudos, dice. Entonces no teníamos inmortalidad. Había una posición que iba a llegar. ¿Cuándo iba a llegar? Con la transformación. Y lo corrupto se vista ¿de qué? De incorrupción. ¿Qué es la transformación? En un abrir y cerrar de ojos, eso se vestirá de incorrupción y lo mortal será absorbido por la vida. Entonces dice que la muerte, se da cuenta, porque eso vamos a hablar hoy, de la muerte, pero es una muerte espiritual, no una muerte física. Entonces él dice, cuando nosotros decimos bendecido, estamos llevando ¿qué? La muerte de Jesús. Quiere decir que ahí en ese tiempo todavía había muerte. ¿Por qué? Porque para que usted resucite tiene que haber ¿qué? Muerte. Entonces una doctrina, la doctrina de la gracia, lo llevó a la muerte. ¿Para qué? Para que en la transformación usted tenga la transformación, para que usted cuando nazca la vida esté transformado. ¿Qué quiere decir eso? Que sea otro. ¿Y qué ser otro? Pues que de repente era mortal y ahora es
inmortal. Era corrupto y ahora es incorruptible. Eso es lo precioso. Entonces, eso es llevar la muerte de Jesús, que es decir, confesar el evangelio. Por eso es que cuando usted está oyendo sin este entendimiento a Jesucristo hombre, ¿qué es lo que está llevando? La muerte de Jesús. Entonces, pero la muerte en sí no trae beneficio. Lo que trae beneficio es que la resurrección, la vida. ¿Qué pasa? Si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es la fe. Entonces la muerte no era la importante. Lo importante es que para resucitar había que morir. Y entonces Él muere y lleva a la iglesia a muerte. Ya va a ver usted por qué. Pero después la lleva a ¿qué? Él mismo la mata con el evangelio y lo mismo la resucita ¿con qué? Con el conocimiento. Pero estamos ahí bien. Esto está precioso. Esto, mire, esto es básico. Eso es lo que no entiende todo el mundo. Y por eso es que hubo uno, ¿se recuerda usted? En Estados Unidos, que se tomó veneno. ¿Y qué hizo con el demás veneno? Se lo dio a toda la congregación. ¿Por qué? Porque como leen, uno murió, luego todos murieron. Entonces, ¿por qué? Porque lo miran en carne, entonces lo miran en la naturaleza humana y entonces dice, hay que morir. No, esto es espiritual, esto es cuestión de doctrinas, esto es cuestión de entendimiento. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante. Si usted, por eso es que tiene que cambiar la manera de pensar. Porque si no, entonces como Cristo murió y mató a todos, entonces murámonos todos. No, es que no es físicamente, es espiritualmente. Aquello fue un ejemplo de lo que iba a ocurrir espiritualmente. Mientras la gente no esté en espíritu, todo lo van a ver en la carne. Muy bien, entonces vamos al tema, porque hoy tenemos un tema espectacular. Hoy tenemos un tema nítido, dice la transformación, diga la transformación de los cuerpos, la transformación de los cuerpos. Entonces, Jesucristo hombre dijo con respecto a este tema, de tu mente saldrá la transformación de tu cuerpo. Él no dijo, mira, Dios va a hacer un milagro y te va a poner a volar y vas a cambiar y vas a verte como centellas de fuego. Él no dijo eso. ¿Qué dijo Jesucristo hombre? De tu mente. ¿Y qué es lo que llega a la mente? Conocimiento. Entonces, de tu mente saldrá la transformación de tu cuerpo. Será entonces básico entender cómo es la transformación del cuerpo. Claro. Entonces, lo importante es qué quería decir Jesucristo hombre con esto. Quiere decir que tu cuerpo se mueve de acuerdo al conocimiento que tenga tu mente. O sea que tu cuerpo va a vivir de acuerdo al conocimiento que tenga tu mente. ¿Está clarito eso? O sea, lo que hay en tu mente es lo que te hace moverte en esta tierra. Muy bien, entonces miremos esto. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, transformaos, ¿sí? Transformaos, o sea que tiene que haber una transformación por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la transformación del cuerpo va a llegar porque tu mente está siendo renovada con un conocimiento. Por eso es que tú no puedes estar sin conocimiento, porque si no, el conocimiento que tienes es el que te lleva. Muy bien, vamos a seguir. ¿Por qué la gracia no pudo transformar tu cuerpo? Porque la gracia no transformó tu cuerpo, si no Jesucristo hombre hubiera dicho, aquí quedémonos, oigamos esto y haz tú. No, él dijo, cuando llegue la transformación. O sea, la gracia no pudo transformar tu cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una naturaleza carnal.
¿Y qué tiene? ¿Cuál es la importancia de que hubiera una naturaleza carnal? No, la importancia del conocimiento es que tenías dos mentes. ¿Qué es lo que te lleva y qué es lo que produce la transformación del cuerpo? La mente, ¿sí? Pero tenías dos mentes. ¿Qué mentes? Una mente espiritual porque comenzó el conocimiento del espíritu, y una mente ¿qué? Carnal. ¿Para qué? Para que no hicieras lo que quisieras, y había un pleito en tu cabecita. ¿Y qué paraba haciendo uno? ¿Cómo se manifestaba ese cuerpo? De la forma que tu carne, tu mente te lo decía. Entonces, al morir tu carne, y eso es lo importante, al morir tu carne, tu mente recibe un conocimiento que te renueva, y eso transforma tu mente. Al transformar tu mente, se transforma ¿qué? Tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú ya no tienes carne? Y entonces viene un conocimiento del espíritu, que es el que estamos viendo hoy. Tu cuerpo va a comenzar a agarrar el ritmo de lo que tienes en la mente. ¿Y qué tienes ahora? Una mente espiritual. Entonces van a comenzar a ver en ti una persona diferente. ¿Por qué? Porque cambiaste. Vamos, ¿cuál es el ejemplo de esto? El ejemplo de esto lo dio Jesucristo hombre, y hoy estaba hablando César de ese ejemplo. El ejemplo es la transformación de la mariposa. ¿Sí? Vamos a ver, la mariposa comienza con sus alitas de colores y comienza a volar y anda en medio de todos. ¿Así es la mariposa? No. Entonces dice, al principio la mariposa es un ¿qué? Un gusano peludo y feo. Y se arrastra. ¿Qué volar? De aquí es donde sacaron eso de que íbamos a volar. y volamos, pero en nuestra mente. Estamos a 1000 años luz de donde estábamos. Claro que hemos volado, pero como todo lo vemos en el cuerpo, pensamos que íbamos a volar. Bueno, entonces mire pues, este es un ejemplo, no lo tiene que ver como carne, sino lo tiene que ver como espíritu. ¿Cómo era la mariposa al principio? Era un gusano peludo, feo, que se arrastraba y que tenía un conocimiento. ¿Tenía conocimiento? Sí, porque hablan de dos conocimientos, el conocimiento del mundo y el conocimiento espiritual. Entonces, tenía un conocimiento. Entonces, pero luego, ¿qué pasó? Comenzó la transformación. El gusano muere para dar paso ¿a qué? Un capullito donde queda un ser pequeñito, lindo, y le salen unas alas y la mariposa, usted se imagina que fue el gusano aquel que estaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue transformado. Ahora, entonces veámoslo esto a nivel espiritual, porque no lo tiene que ver en carne, sino a nivel espiritual. Así somos nosotros. El conocimiento nos transforma en un ser precioso. Y nuestro cuerpo también cambia. ¿Por medio de qué? De una doctrina. Una doctrina es la que mantiene el hombre carnal, y una doctrina es la que mantiene al hombre espiritual. La doctrina de la mariposa o la enseñanza de la mariposa no va a ser la misma cuando es gusano que cuando es mariposa. ¿Por qué? Porque hacen cosas diferentes. El gusano solo se arrastra, él no puede volar. La mariposa puede volar. ¿Por qué? Por un conocimiento que tienen. Entonces, vamos a comenzar el tema. ¿Está lindo este tema o no? Vamos pues. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 14. ¿Y por qué es importante entonces ver que esto es espiritual? Porque si no, se recuerda que cuando Jesucristo hombre estaba hablando de esto, la gente pensaba, tenía temor de que le iba a dar caldito a todos también.
Este va a matar a toda su congregación. ¿Por qué es? Porque lo miraron en la carne, pero es a nivel espiritual. Entonces, mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Quiere decir que esto, cuando dice pensando, es que usted tiene que razonar lo que está oyendo, ¿verdad? Entonces dice que si uno murió por todos, ¿luego qué? Diga, si uno murió por todos, ¿luego qué? Entonces, ¿uno murió por todos o no murió por todos? Sí. Y entonces luego todos, ¿quiénes todos? Pues la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. Él mató con el evangelio a la iglesia. ¿Para qué? Para darle vida. ¿Con qué? Con el evangelio. Solo que es un evangelio de entendimiento diferente. El evangelio es el mismo. Son las 14 epístolas, pero el entendimiento es diferente. Entonces, vamos a seguir. Dice, eso hasta ahí era, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, yo no sé si usted se recuerda, yo lo tengo bien presente, y lo dijo Jesucristo, pero aquí la primera vez lo oímos de Rafael Encarnación. No sé si usted se acuerda cuando estábamos allá en los próceres. Él dijo, bienvenidos al cementerio creciendo en gracia. ¿Y en un cementerio qué hay? Entonces, si uno murió, todos murieron. Ahora, no era físicamente, pero era un cementerio. ¿Por qué? Porque se estaba dando enseñanza para muertos. Y eso es malo. ¿Cómo va a ser malo? Lo llevó a morir. ¿Para qué? Para resucitarlo y que tenga vida plena. El problema fueron los que no resucitaron con él. Eso es todo. Pero para nosotros es una gloria tremenda. Entonces, fíjese, dijo Jesucristo, hombre, el cementerio creciendo en gracia. ¿Por qué? Porque traía una doctrina con la que nos mataría a todos. ¿Por qué? Porque si no morimos, no podemos resucitar. O sea, los que no tienen este conocimiento están ¿qué? Muertos. ¿Murieron con él? Sí, murieron con él. Ahora, ¿resucitaron con él? No. No resucitaron, están muertos. Entonces, para tener vida tienen que ¿qué? Resucitar. Muy bien, entonces la transformación es solo para los que estamos vivos en cuerpo. Esa es la diferencia entre resurrección y transformación. En sí es lo mismo, pero resurrección es para gente que no tiene cuerpo ya, y transformación para gente que tiene cuerpo, porque el cuerpo va a ser transformado. Ahora, el que no tiene, pero hay resucitación. Aún los que murieron están oyendo hoy este evangelio. Entonces, ¿qué? Resucitaron, pero no fueron transformados. ¿Por qué? Porque para tener transformación usted tiene que tener un cuerpo. ¿Está clarito eso? Entonces, ¿usted está transformado? Sí. ¿O está muerto? ¿Ah? Entonces, ¿era mala la muerte? No, hubo que pasar por muerte para tener vida. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, los que estamos vivos en cuerpo, porque este es el que sufre la metamorfosis. Ya vimos la resurrección física de Lázaro. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes la resurrección física de Lázaro? ¿Cuánto tiempo tenía de muerto Lázaro? Como 4 días, ¿va? Y ya día, dice. ¿Se recuerda cuando Marta le dice? Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de otra muerte, pero que muere en el preciso momento. Él no tenía mucho tiempo, sino que pasó así, en un abrir y cerrar de ojos, que es el ejemplo de la transformación. Por eso es que es importante eso. Entonces dice, Lucas capítulo 8,
Vamos a Lucas capítulo 8. Por eso todo esto nos sirve para ejemplo. La Biblia es para ejemplo de las cosas espirituales. Capítulo 8, verso 40 al 56. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, y por ninguno había podido curarla o ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban y con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle. ¿Quién era el principal? Jairo, el papá de una niña que se estaba muriendo. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, ¿qué pasó en ese momentito? Que murió la hija. En ese momentito se murió la hija. ¿Para qué vas a molestar al maestro si el maestro no tiene poder para resucitarla? Pensaron: ya déjalo porque ella ya murió. Entonces le dice Jesús. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temáis, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿A quiénes dejó entrar nada más? A Pedro, Juan y Santiago, y los dos padres. ¿Quiénes se burlaban de él entonces? Ellos eran los que se burlaban. Ya murió, hombre, déjala, ¿verdad? Fíjese que yo, por cierto, una anécdota de esto. Yo estuve una vez, no le digo en qué sinagoga de aquí, que sacaron de la caja a un muerto para resucitarlo. Por supuesto que como a la hora, llorando la familia y viendo, la sacaron de ahí para que se levantara. Saludes, mire, ve hasta dónde llega la corrupción. ¿Por qué? Porque lo vemos en carne. Y esto, lo que está aquí, es un ejemplo de lo que hizo Jesús para que nosotros entendamos la transformación o la resurrección. Entonces dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Entonces, fíjese, vamos a ver paso por paso cómo está esto. Este es el mejor ejemplo de una resurrección física como ejemplo de una resurrección o transformación para los que tenemos cuerpo espiritual. En primer lugar, resucita con el mismo cuerpo. No es que le pusieron otro cuerpo. Ella resucitó ¿con qué? Con el mismo cuerpo.
Y al resucitar, o sea, tenía otra oportunidad de vida. ¿Por qué? Había muerto físicamente y resucitó, entonces tenía una oportunidad de vida. Al resucitar, ¿qué fue lo que primero dijo Jesús? Denle de comer. ¿Por qué? Porque con la muerte ocurren cambios. Entonces necesitaba tener fuerza. Resucitó, pero necesitaba tener fuerza. Entonces, así es la transformación espiritual. Se transforma la mente y la vida del cuerpo cambia. ¿Qué pasó cuando nosotros fuimos transformados? Póngase a pensar en el momento que murió José Luis de Jesús Miranda. ¿Qué pasó con usted y conmigo? ¿Nos quedamos en el limbo o no? ¿Usted sabía para qué había muerto? No, más bien todos estábamos desorientados. ¿Y por qué? Porque necesitábamos de comer. ¿Y cuál era el alimento? Que nos explicaran qué había pasado. Y entonces comenzó una enseñanza, comenzó a venir conceptos como la transformación, la vida eterna, el poder de Dios, la gloria del Evangelio. Entonces comenzamos nosotros ¿a qué? A ser alimentados. Y al ser alimentados cobramos ¿qué? Vida. Entonces, ese es el ejemplo que está poniendo ahí con esa muchacha. No si ver si tiene poder o no tiene poder. Usted sabe que Dios puede hacer cualquier cosa o no. Sino lo importante es el beneficio que tuvo eso para este tiempo. Ahora nos está sirviendo de ejemplo. ¿Qué pasa si no hubiera ocurrido? No tendríamos ejemplo. Ahora, entonces estamos comiendo. Quiere decir que el que no está comiendo resucitó en posición, pero está débil. ¿Por qué? Pues está muerto. No lo sabe. Y si uno no sabe una cosa, ¿qué pasa? Es como que si no la tuviera. ¿Sí? Entonces, para resucitar hay que morir y hay que comer, alimentarse. ¿De qué? De un conocimiento, para que ese conocimiento nos lleve a la vida eterna, a ver la gloria de Dios. Muy bien. Entonces la transformación necesita un alimento espiritual, una doctrina que cambie la mente para que cambie la condición del cuerpo. ¿Quiere decir que entonces nuestro cuerpo va a cambiar? Sí, sí va a cambiar. Entonces, ¿va a ser radiactivo? No, porque eso no es lo que dice aquí. Lo que está escrito no es eso. Aquí lo que dice es que su cuerpo va a ser transformado porque se va a poner de acuerdo a lo que su mente dice de usted. Entonces, lo que le van a salir son alas para volar. Al gusano muere y le salen alas para volar, pero no es de volar así, ¿verdad? Romanos 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17 al 19. Aquí es bien importante esto. Esto es bien importante. Mire, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Quién fue el que nos hizo la transgresión? ¿De quién fue la que nos llevó a la muerte? ¿De quién? De Adán. Muy bien. Ya lo tiene bien claro y no se confunde, ¿verdad? Adán nos llevó a la muerte. Entonces dice aquí, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, fíjese, en Adán todos morimos, ¿sí? Pero ¿quién sabía eso? ¿Usted lo sabía? No lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Usted lo sabía? No, nadie lo sabía. Entonces, ¿qué vino a hacer? ¿Cómo nos mató Jesucristo? Solo llevó a cabo la muerte que ya teníamos. ¿Cómo? Enseñándonos. ¿Cómo supo usted que Adán lo mató? Porque Jesucristo vino y se lo enseñó. ¿O no le enseñó eso? Que el que había transgredido era Adán. Adán era el diablo. ¿Se recuerda?
El diablo fue destruido. ¿Quién le enseñó todo eso? Entonces Jesucristo vino y le enseñó esa muerte que usted tenía. Entonces por eso era el ministerio de la muerte, el cementerio creciendo en gracias. Eran muertos que estaban en vida. ¿Para qué? Para llevarlos a una resurrección. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Está claro? Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, entonces está clarito que aquí está hablando Pablo de uno que falló, que fue Adán, y por eso reinó la muerte. Eso ocurrió en el tiempo de Adán, pero nadie lo sabía. Nadie lo sabía, hasta que vino Jesucristo hombre, que lo comunica a través de una doctrina. Y entonces todos se ven como están, muertos. Esa doctrina los mató. ¿Sí? La doctrina los mató para llevarlos de la misma manera a la resurrección o transformación de vida. ¿Está aquí conmigo? Entonces, no es que Él murió y mató a todos físicamente. No. Mire pues, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Jesucristo era la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? O es la cabeza de la iglesia. ¿Y el cuerpo quiénes eran? La iglesia. Entonces, uno murió, Él murió en su cuerpo, ¿sí o no? Y llevó a su cuerpo, ¿ya? A la muerte, como cuerpo espiritual de Dios. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, Él murió y mató también el cuerpo. ¿Para qué? Para resucitarlo. O sea, Él mismo lo mató y Él mismo lo resucitó. Está sentado en los lugares celestiales. ¿Y dónde estamos nosotros? Sentados en los lugares celestiales. Entonces, lo que usted tiene que entender es que lo que importa, es que mire, usted tiene que entender la importancia que tiene cada efecto en la vida de uno. Lo importante es que Dios o Jesucristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces ninguno de nosotros resucitamos. Así dice la Biblia. Pero si murió y resucitó, entonces ¿qué pasó? Nosotros resucitamos con Él. No es con caldito. Ellos han de haber pensado que iban a resucitar después. Se mataron y porque para ellos era esa muerte. Entonces la gente tuviera que morir. No. Es en vida. La transformación es aquí porque usted tiene un cuerpo que va a ser transformado. ¿Por qué? Porque su mente fue transformada. Bueno, muy bien. Entonces, por eso es el ejemplo de la mariposa. Volvemos a eso. Una doctrina es para el gusano y otra para la mariposa. Una doctrina es para alguien que se arrastra y una doctrina es para alguien que vuela. ¿No va a ser la misma o no? Porque si le dicen, mire, tienes que dar 8 arrastraditas y ahí descansas un poquito. No es lo mismo que el que le dice, no, tú vuela donde tú quieras. No es lo mismo. ¿Qué hace el gusano? ¿Cómo se levanta el gusano del suelo? No puede. Tiene que subirse un palito. ¿Lo ha visto usted y usted lo bota todavía? ¿Ya? Entonces, todos los que oímos a José Luis de Jesús estábamos muertos, pero no todos resucitaron. ¿Se recuerda que él dijo? No todos los que están aquí van a ser, ¿por qué? Porque no iban a creer. Porque primero tenían que entender
el proceso. ¿Para qué cree que era el ejemplo de la mariposa, del cohete que se va y que cae a la mar y para que el otro llegara a donde tenía que llegar, a la luna? O la serpiente que vio en la orilla de la verja de su casa y entonces dijo una serpiente y llegó a verla y era solo el tacuche, solo el traje, porque ya se había vestido, había dejado lo que no servía y ya. Entonces, todo eso era un ejemplo. Si él hubiera querido dejarlo a usted en muerte, no hubiera dicho anhelamos la transformación. ¿Para qué? ¿Para qué? Se hubiera quedado en la muerte y la muerte le daba lo que usted quería. Pero no, él anhelaba, él dice, cuando venga, ahora yo les explico en blanco y negro, decía él, como en un espejo así borroso, pero cuando venga la transformación, entonces veremos cara a cara, claro. Esa es la importancia entonces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mató a la iglesia? La mató con la doctrina, pero esa iglesia, ¿qué era? Era su cuerpo. O sea, para hacer notar que lo que importaba era la cabeza, que era Dios mismo, era Jesucristo. Por eso es que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir, entonces ustedes se equivocaron porque dijeron que Jesucristo terminó. No, Jesucristo velo. Lo que terminó fue el velo, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es eterno. Entonces, Él muere a su cuerpo. ¿Por qué? Porque no podía ser transformado si no transformaba el cuerpo espiritual que Él tenía, que era su iglesia. O sea, el cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces Él se transforma y transforma su cuerpo. Entonces lo resucita al que no tenía cuerpo, pero al que tiene cuerpo lo transforma. Muy bien, entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pero la mató con el conocimiento. ¿Por qué les hablo y hablo de esto? Porque no es físico, olvídese de eso, es con conocimiento. Entonces, primera carta a los Corintios, y aquí vamos a terminar. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Hoy va a entender clarito estos versos que los hemos leído varias veces. Primera carta a los Corintios 15, 40 al 44. Fíjese que lo que usted está oyendo, Jesús, menos que esto, dijo que es difícil de entender. Menos que esto. Digo, porque se han hecho tardos para oír. Y mire el privilegio nosotros de entender esto, que es una gloria súper eminente. Entonces vamos pues, dice, y hay cuerpos celestiales, mariposas, y hay cuerpos terrenales, gusanos. Pero una es la gloria. Gloria ya hablamos que es enseñanza, es conocimiento. Una es el conocimiento de los terrenales y otro, el de lo que, el de los celestiales. Y otra los terrenales. Entonces, una es la gloria de la luna, la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la transformación. Entonces aquí nosotros vamos a ver lo que es la transformación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa de pasar de un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual? Entonces hay cuerpos terrenales. ¿Por qué hay cuerpos terrenales? Ya no está supuesto haber cuerpos terrenales. ¿Por qué? Porque la transformación vino para todos, pero como no lo saben, entonces hay cuerpos que terrenales, ellos son terrenales totalmente. ¿Y nosotros?
pues cuerpos celestiales. Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, fíjese, el cuerpo se transforma cuando cambia la mente. Entonces, ¿quiénes son los cuerpos terrenales? Los hombres terrenales. Corruptibles, deshonra, debilidad, cuerpo animal, mortal. Eso es lo que hace un cuerpo terrenal. Sí, es un cuerpo corrupto, débil, por eso es que se mantiene enfermo, se mantiene con tanta vaina. ¿Por qué? Porque es un cuerpo débil. Temores, todo lo que tienen los terrenales. ¿Sí? Ahora, el cuerpo celestial dice incorruptible, gloria. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad o la misericordia de Dios de estar oyendo esta gloria. Esto que está usted oyendo hoy es su gloria. Esto no lo puede tomar usted en poco. Esto es su gloria. Usted no sabía nada de esto, ni yo. Es la gloria de Dios que nosotros podamos entender ahora esto. Fíjese qué rico poder decir, qué bueno que yo estuve muerto y fui transformado. Pasé de muerte a vida, de corrupción a incorrupción, de mortal a inmortal. Esa es mi herencia. Lo que pasa es que todo el mundo relaciona esto con dinero. Todos, la mayoría. Lo que relaciona es, usted quiere casas, carros, sueldos, puntos. Por eso hasta el anuncio es así, ¿va? Eso es lo que el terrenal quiere. No que no esté, pero no es lo que tiene el celestial. El celestial, por razón de un cuerpo, utiliza eso como un beneficio, pero eso no es lo importante, sino entender estos misterios preciosos. ¿Verdad? Eso es lo más lindo. Entonces, la gloria de nosotros es haber sido transformado. La gloria de los que no tienen cuerpo es haber resucitado con Él. Entonces, unos resucitarán, dice, y otros seremos transformados. Los que ya no tienen cuerpo porque murieron, resucitan porque son parte del cuerpo espiritual de Cristo, y los que tengamos cuerpo somos transformados de gloria en gloria como por la misma imagen del Señor. Entonces eso es, fíjese, nosotros estamos en los lugares celestiales, tenemos cuerpos celestiales sin corrupción, inmortales, con un conocimiento maravilloso, entendiendo todos los misterios de la sabiduría y el conocimiento. Ojos alumbrados para entender esta gloria. Dígame usted, ¿por qué no viene? Esto que estamos hablando es precioso, ¿no? Pero ¿sabe lo que dicen? Es lo mismo que decían con José Luis. Ay, si esto fuera cierto. Pues es cierto, pero no lo creen. ¿Por qué tienen miedo de oír? Se recuerda que una vez José Luis dijo, yo iría a oír hasta el mismísimo diablo para ver qué está hablando. ¿Qué tienen? ¿Cuál es el miedo de oír? Que no quieren dejar lo terrenal. Les gusta la mielita, ¿va? ¿Es sabrosa la mielita? No. Pero nosotros somos cuerpos celestiales. Así es que como cuerpo celestial usted, espiritual, sin corrupción, inmortal, disfrute
esa abundancia de la herencia, del conocimiento. Y llévelo, porque no se le dio para que lo engavete. Usted llévelo con amor, manifestándoselo por aquí, por este lado, de la manera más linda, no con carne, porque ya no tenemos. Entonces la carne golpea, lastima, molesta a los demás. No, dígales, solo déjeles el mensaje y que Dios se encargue de producir en ellos vida. Bueno, dioses, vamos al consejo para la prosperidad. Entonces ese fue el tema de hoy. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 4 y 5. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, Pablo está hablando aquí de que él tenía un conocimiento que nadie tenía, que revelaba un misterio que estaba escondido y que iba a ser revelado a través de él, ¿sí? Eso se llama ministerio. Entonces, ahí comienza un ministerio, cuando usted sabe lo que otros no saben. Cuando usted recibe un conocimiento de parte de Dios y como los demás no lo tienen, usted con toda autoridad y confianza lo administra. Eso es un ministerio. Y él dice que apareció un ministerio que en otras generaciones no se le permitía explicar y a él se le permitió. Ahora piense, era un ministerio de muerte, un ministerio carnal, un ministerio con corrupción, un ministerio mortal, un ministerio con carne. ¿Sí? Imagínense lo que tenemos nosotros hoy. Nosotros tenemos un ministerio del Espíritu, el único ministerio del Espíritu. No hay más. No hay más, porque Dios no va a hablar por 3, 4. Dios habla por uno, una bocina. Y al hablar de uno, no estoy hablando de como persona, como púlpito. No va a hablar en 2 púlpitos diferentes. Dios habla en uno. Imagínese usted, si nosotros hoy comenzamos a hacer cápsulas, comenzamos un programita, de repente comenzamos a hacer unas calcomanías, eso es lo que toca hacer. Entonces, para llevar eso que nosotros tenemos, se necesitan finanzas. Se necesitan no porque Dios no las tenga y no las pueda manifestar, pero Él quiere manifestarlas a través de ¿quién? De su cuerpo, de los que ya estamos transformados para que llevemos esto. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio.
Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso. Celebrando la transformación. Su amada preciosa. Sí.